pobreza a las 10 de la noche haciendo cambios y eso. Eso es muy mala práctica. Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la rueda de prensa de mercado laboral correspondiente al mes de febrero del año 2018. Antes de dar inicio a la rueda de prensa, queremos recordarle a nuestros compañeros de los medios de comunicación que las preguntas y entrevistas deben realizarse una vez finalice la rueda de prensa. Agradecemos su comprensión y colaboración. Invitamos al director del DANE, el doctor Mauricio Perfetti del Corral, a presentar las cifras de mercado laboral de febrero del año 2018. Buenos días a todos y todas. Vamos a presentar los resultados de mercado laboral correspondientes al mes de febrero de 2018. Vamos a empezar por la tasa de desempleo en el total nacional y las 13 ciudades y áreas metropolitanas. La tasa de desempleo en el mes de febrero se situó en 10.8%. El año anterior había sido, para el mismo mes de febrero, de 10.5%. Para 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo se situó en 11.9% para el mes de febrero y el año anterior había sido de 11%. De esta variación porcentual de 0.9 puntos porcentuales, 0.8 están explicados por la ciudad de Bogotá y por la ciudad de Medellín. De tal manera que, tal y como observamos en esta gráfica, podemos decir que esta variación de 0.3 puntos porcentuales en la tasa de desempleo del mes de febrero está en gran parte explicado por el comportamiento del desempleo y del mercado laboral en general en las 13 ciudades y áreas metropolitanas. Un segundo, por favor. Aquí, adicionalmente, quizás vale la pena mencionar los meses de enero y febrero. Siempre son meses de mayor, son los meses de mayor desempleo en el año. Como ustedes recordarán, nosotros desde el año pasado venimos publicando la serie desestacionalizada para varios de nuestras publicaciones, incluyendo la de mercado laboral. La tasa de desempleo desestacionalizada para el mes de febrero fue de 9.7%, ¿sí? Es decir, que de manera desestacionalizada sigue siendo de un dígito, y en enero, en la serie desestacionalizada, sí se puede comparar con el mes anterior, había sido de 9.6%. En este mes de febrero, tal y como se observa en la gráfica, se completan 4 periodos consecutivos con niveles superiores a 21 millones de personas ocupadas y en particular para estos 3 últimos años, los meses de febrero, con niveles superiores a 21.800.000 personas ocupadas. En febrero, entonces, tal y como mencionamos, el número de ocupados en el mes de febrero se situó en 21.840.000 ocupados, ¿sí?
con un menor número de personas ocupadas con respecto al año 2017. Tal y como observamos en la gráfica, los centros poblados y rural disperso fue el dominio geográfico, ¿sí?, que más contribuyó a la ocupación en este mes de febrero de 2018. La variación de la población ocupada en los centros poblados y rural disperso fue de 2.7, para el resto de 10 ciudades fue de 1.5%, mientras que, tal y como vimos hace un momento, para las ciudades, 13 ciudades y áreas metropolitanas, esa contribución fue negativa. Cuando comparamos la tasa de desempleo del mes de febrero para varios de los años anteriores, pues la tasa de desempleo de este mes de febrero se situó en 10.8 y pues se mantiene la estacionalidad característica para este mes, que conjuntamente con enero pues son las tasas de desempleo, éramos mayores de todo el año, tal y como ustedes observan en la gráfica. Mercado laboral para el trimestre móvil diciembre-febrero. Para el trimestre diciembre-febrero, para el total nacional, la tasa de desempleo se situó en 10.4. En el mismo trimestre móvil, diciembre-febrero del año anterior, había sido 10.3, de tal manera que, pues digamos, en términos del trimestre, pues hay un comportamiento, digamos, bastante similar, y pues se puede decir que se mantiene la tasa de desempleo. Para 13 ciudades, ¿sí?, pues tal y como hemos observado en estos últimos periodos, pues el comportamiento del mercado laboral en las 13 ciudades principales, y en particular en Bogotá en los últimos periodos, y en este adicionalmente Medellín, explican esta variación de 11.4 a 11.7 en el trimestre diciembre-febrero para este año comparado con el año anterior. 9 ciudades registraron variación negativa en la tasa de desempleo, 9 ciudades, y 4 de las 23 ciudades presentaron tasa de desempleo de un dígito en este mes de febrero. Las ciudades con menor tasa de desempleo corresponden a Barranquilla, para este trimestre de diciembre-febrero, 7.8, Barranquilla y su área metropolitana, 7.8%, en el mismo trimestre del año anterior había sido 8.2%, es decir, que hay una variación negativa. En Cartagena, 8.1%, el año anterior había sido 9.5%, y Santa Marta, 8.5%, el año anterior había sido 8%. Las ciudades con mayor tasa de desempleo corresponden a Cúcuta, que tuvo una tasa de desempleo de 18.7%, el año anterior había sido 18%. Este fenómeno está asociado fundamentalmente a una menor tasa de ocupación en la ciudad de Cúcuta. Armenia, la tasa de desempleo se situó en 16.4%, el año anterior había sido de 15.1%, y esta variación positiva en Armenia
está igualmente asociada a una menor ocupación en este trimestre. Y Quibdó tuvo una tasa de desempleo de 16.3%, el año anterior había sido de 16.9%. Centros poblados y rural disperso. La tasa de desempleo en los centros poblados y rural disperso fue de 5.8%. El año anterior había sido para el mismo trimestre de diciembre-febrero 6.4%, y esta es pues, la tasa más baja para los trimestres diciembre-febrero desde que hay cifras comparables. Como ustedes se acuerdan, al comienzo estábamos mencionando que el dominio que más contribuyó a la ocupación en este mes de febrero fue precisamente los centros poblados y rural disperso, y pues eso es lo que estamos observando en este trimestre, la más baja tasa de desempleo para los centros poblados y rural disperso, con una alta tasa de ocupación. Aquí en esta gráfica vemos pues, la serie histórica de los trimestres diciembre-febrero desde el 2001, y lo que vemos pues es que esa tasa de desempleo del 5.8% continúa acompañada con tasas de participación y con tasas de ocupación pues altas y estables. Ramas de actividad para el trimestre diciembre-febrero. La agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, ¿sí? Tuvieron una variación de la población ocupada de 7.2%, y la industria manufacturera de 2.7%. La construcción tuvo una variación en el total nacional de 0.9%. Aquí algo importante para resaltar es que, tal y como hemos venido observando, esta industria manufacturera se refiere a la industria manufacturera de menor tamaño, y esta industria lleva 11 periodos consecutivos, ¿sí?, teniendo variación positiva trimestre tras trimestre, que eso es importante tenerlo en cuenta. En servicios comunales, sociales y personales, pues hay una reducción en la variación de la población ocupada de 2.7%, y esto está asociado fundamentalmente, como vamos a ver ahora, en posiciones ocupacionales, a una reducción en la ocupación por parte de empleadas del servicio doméstico, de empleados de servicio doméstico. Y comercio pues ha venido teniendo en varios periodos consecutivos una contribución igualmente negativa a la población ocupada. Ramas de actividad en el trimestre de diciembre-febrero para 13 ciudades y áreas metropolitanas. Entonces, el sector transporte y el sector de la construcción para las 13 principales ciudades son las que pues tienen una variación de 3.7 y 3.6% respectivamente de la población ocupada durante este trimestre
en las 13 principales ciudades. Para las 13 ciudades, la industria manufacturera tiene una contribución negativa. Esta es industria ya de gran tamaño, y es la diferencia con la industria para el total nacional, que es la de menor tamaño, la que ha venido generando de manera permanente empleo. Comercio, entonces, pues mantiene esa variación de la población ocupada negativa, y pues aquí, acontece lo mismo del total nacional. En términos de posición ocupacional para el trimestre diciembre de 2017, febrero de 2018, para el total nacional, el empleado particular aportó a la variación de la ocupación 0.3, y los trabajadores por cuenta propia no aportaron en este periodo. De tal manera que el empleo que se generó en este trimestre, pues como observamos, fue empleo formal, dado que no hubo una variación de los trabajadores por cuenta propia. Aquí podemos pues observar lo que estábamos mencionando hace un momento del empleo doméstico, que tiene una contribución negativa de menos 8.5, y eso es lo que se refleja en esa contribución negativa del sector en su conjunto de los servicios. 13 ciudades, posición ocupacional para el mismo trimestre. El empleado particular aportó 0.1 puntos porcentuales, mientras que hay una reducción de menos 0.5 en los trabajadores por cuenta propia. De tal manera que para las 13 ciudades pues hay una variación positiva del empleo formal, mientras que hay una variación negativa del empleo donde pues se genera fundamentalmente el empleo informal. Estos son entonces los resultados de mercado laboral correspondientes al mes de febrero.